Ahora sí continuamos entonces con este ejemplo. Yo quiero calcular la integral de 2x por raíz cuadrada de 1 más x cuadrada. Vamos a recordar una cosa, o si no lo han visto antes, lo vemos por primera vez, digamos. El tema del diferencial, esta d que aparece ahí, el espíritu de esta d es básicamente derivar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función, me dicen que u, ¿sí?, es igual a f de x. Entonces, el diferencial de x es básicamente la derivada de x por el diferencial, esto es una d, ¿sí?, nada más, d de x, f' de x, diferencial x. Ven que el d de u lo único que hace es derivar esto y ponerme después el d de la variable correspondiente que yo tengo acá. Bien, veamos que en este ejemplo que queremos hacer, la función esta que queremos obtener la integral, es decir, qué función tengo que derivar yo para obtener esto. Vean que traten de pensar y a simple vista no se les va a ocurrir, digamos. No es como, ojo, no piensen, si yo quisiera derivar esta función, ahí sí, bueno, esto es la regla del producto, tengo que hacer, ¿no? Es sencillo. Pero pensar en la antiderivada es otro mundo. Entonces, bueno, veamos lo siguiente. Esta función que tengo acá dentro yo, 1 más x cuadrado, si yo la derivo, me queda 2x, ¿sí? Este 1 se va a 0 al derivarlo, me queda 2x. Ahora bien, yo voy a hacer la siguiente sustitución y de ahí el nombre del método. Voy a llamar una nueva variable u que sea igual a esto, a 1 más x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si u es igual a 1 más x al cuadrado, diferencial u, tengo que hacer esto, tengo que hacer f' de x, diferencial x. Y f' de x, que era 2x. Entonces diferencial u me va a quedar, tengo que básicamente derivar esto, 2x diferencial x. Y ahora el diferencial x yo lo tomo así como si fuese un conjuntito, así como si fuese una variable más ahí en la integral. Ahora bien, vuelvo a lo que tenía en un principio y lo que voy a hacer es reescribir la integral original, ¿sí?, la ecuación original, en términos de esta nueva variable u. Entonces me va a quedar la integral de 2x raíz de 1 más x cuadrado diferencial x. Dijimos que este 1 más x cuadrado es lo que yo voy a llamar ahora u, con la sustitución que estoy haciendo. Y esto que quedó acá afuera multiplicando 2x diferencial x es justamente el diferencial u. Entonces esto me queda la integral de la raíz cuadrada de u diferencial u. Este raíz cuadrada lo puedo expresar como un exponente, u a la 1/2. Y ahora sí, ¿qué me quedó acá? El hecho de tener el diferencial u, básicamente me dice respecto de qué variable yo voy a estar calculando la integral. Entonces ahora yo quiero integrar esta función, esta es mi nueva función a integrar, u a la 1/2. Y yo había visto que las potencias, ya sé cómo integrar una potencia. Le tengo que sumar 1 al exponente y dividir sobre el exponente también más 1. Más una constante aditiva. Entonces en este caso me va a quedar u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. 1/2 más 1 son 3/2. 1/2 más 1, 3/2 acá abajo. Por lo tanto, esto se da vuelta acá, me queda 2/3 de u a la 3/2 más c. Ahí ya integré la función. Ahora, a mí me interesa volver a la variable x, que es la variable original que yo tengo, no esta u auxiliar que yo utilicé para hacer esto. Entonces, una vez que ya integré, ¿sí?, ya no está más el símbolo de esta integral. En esta función, que es la primitiva de esta u, ahora yo voy a reemplazar la u por la función original, que era u a que era igual a 1 más x al cuadrado. Entonces reemplazo 1 más x cuadrado acá y ahí queda finalmente esta función. Esta, 2/3 de
1 más x cuadrado a la 3 medio más c. Esta es la integral de mi función original. Puedo corroborarlo derivando. Derivando esto, yo voy a obtener 2x raíz de 1 más x cuadrado. En general, vamos a ver, se cumple que si u es igual a g de x, es una función diferenciable cuyo rango es en un intervalo i y f es continuo en i, entonces se cumple esto. Esto es lo que yo hice ahí. Que la integral de f de g de x por g' de x diferencial x es igual a la integral de f de u diferencial u. Es decir, yo lo que tengo que encontrar para saber cuándo aplicar este método es que yo encuentre una función metida por ahí en el argumento de alguna parte de la función que me han dado como dato y que afuera esté multiplicada su diferencial, es decir, la derivada de esa función por el diferencial x. Eso es lo que tengo que tratar de encontrar en la función que me dan a mí para saber que tengo que aplicar este método. Entonces vean, por ejemplo, acá. Vean otro ejemplo. La integral de esta función x cubo coseno de x cuarta más 2 diferencial x. Bueno, acá yo tengo que abrir los ojos y ver que la derivada de esta función es muy parecida a lo que está acá afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada de x cuarta es 4x cubo. Y yo acá tengo x cubo. Entonces me está faltando simplemente una constante ahí numérica multiplicando, que eso ya lo voy a poder solucionar. Pero bueno, acá pueden hacerlo como ejercicio práctico, aplicar este método. Vean, este es más fácil incluso que el que vimos al principio para hacer ejercicio. La integral de raíz de 2x más 1 diferencial x. Acá la que voy a tener que escoger como u es esta función que está acá debajo de la raíz, 2x más 1. ¿Por qué? Porque el diferencial u, ¿sí? Si yo acá hago u igual a 2x más 1, entonces diferencial u me va a quedar la derivada de esto, que es 2 diferencial x. Y después tengo que, bueno, acá reemplazar, me va a quedar muy similar a lo que hice acá en este otro ejemplo. Integro y después vuelvo a la variable original. Veamos esta. Esta también la puedo resolver por sustitución, eligiendo como u a 1 menos 4x cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de la x al cuadrado es una x que está acá afuera multiplicando. Y acá también sucede lo mismo. Estos son tres ejemplos de funciones que se pueden integrar con el método de sustitución. Bien, ese es uno de los métodos que hay, uno de los más utilizados. Y vamos a ver un último método, que este sí es un poco más elaborado y más trabajoso, que también me permite integrar otro tipo de funciones, que es el denominado integración por partes. ¿Sí? Estas son técnicas de integración o reglas de derivación, así como había reglas de integración, perdón. Así como había reglas de derivación, la derivada de un cociente, de un producto, la regla de la cadena. Bueno, acá tenemos integración por sustitución, integración por partes y bueno, hay muchos otros métodos, pero nosotros vamos a ver estos nomás. ¿Qué me dice este método? Bueno, este parte, en este caso sí es bueno ver de dónde sale, como para que no se aprenda de memoria la fórmula. Recuerden la derivada del producto de dos funciones, ¿sí? F por g, la derivada era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Ahora, si yo integro a ambos miembros, ¿sí? Me va a quedar la integral de esto igual a la integral de esto más la integral de esto. Ahora bien, yo voy a despejar esto de acá, f de x por g' de x diferencial x. Y acá tengo que observar lo siguiente, que acá ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando esta función que la estoy derivando.
pero recuerden que integrar y derivar eran operaciones inversas, entonces esto como que se cancela y me queda f de x por g de x. Y si yo quiero despejar esto, ¿qué hago con esto? Pasa restando al otro miembro y me queda esta ecuación de acá. Me dice que la integral de f de x por g' de x diferencial x es igual a f de x por g de x, lo que salía de acá, menos la integral de f' por g de x. Otro tipo de notación que se utiliza mucho acá es el siguiente. Yo voy a llamar a mi f de x, la voy a llamar u. Entonces, el diferencial de u es f' de x diferencial x. Y a g de x lo voy a llamar b. Entonces, b corta. Entonces, el diferencial de b es g' de x diferencial x. Por lo tanto, yo puedo reescribir esta ecuación del siguiente modo, en términos de u y de b. ¿Dónde quedé? Acá. Lo voy a reescribir así. La integral de u diferencial de b, ¿sí? Vean que acá tengo esto. Tengo f de x, que es u. Y g' de x diferencial x, eso es diferencial de b. Diferencial de b. Bien. La integral de u diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral de b diferencial u. Bien, ¿cuál es el chiste con esto? O sea, uno a simple vista puede verlo y decir, bueno, pero yo acá estoy queriendo calcular una derivada y el método este me dice que voy a terminar teniendo que calcular otra derivada. Estoy queriendo calcular una integral y el método me dice que voy a terminar teniendo que calcular otra integral. Pero, ¿cuál es el chiste? Bueno, es que si uno escoge del modo correcto estas funciones u y b, puede pasar, como puede que no, ¿sí?, que la integral esta que tenga que hacer acá sea más sencilla que esta, y que esta sí la sepa resolver, con lo cual ya voy a haber resuelto mi problema. Veamos un ejemplo en el cual aplicamos este método. Supóngase que yo tengo esta función, la integral de x por seno de x diferencial x. Bien, en este método, hasta que uno agarra la suficiente cancha, es al principio un poco de prueba y error. Uno tiene que ver cuál va a escoger como u y cuál va a escoger como diferencial de b. Yo en este caso voy a escoger como u a x y como diferencial de b a esto, seno de x diferencial x. Entonces, ¿qué hago? Si u es igual a x, entonces diferencial u, esto es la derivada de x, que es 1 por diferencial x. Diferencial u es igual a diferencial x. Y si diferencial de b es seno de x diferencial x, b, ¿sí?, para pasar de acá arriba, tengo que integrar. La integral del seno de x, ¿sí?, es el menos coseno. Recuerden la tablita que vimos recién. Entonces, una vez que tengo todos estos elementos, u y diferencial u, b y diferencial de b, voy a reemplazar acá. Entonces yo tengo lo siguiente. La integral de x por seno de x diferencial x igual a u por b, ¿sí? U, que es x, por b, que es menos coseno de x, menos la integral de b es menos coseno de x, lo pongo acá, menos coseno de x, diferencial u es diferencial x. Entonces, ¿qué me quedó acá? Acá tengo x por menos coseno de x. Esto queda así, menos x coseno de x. Y acá, menos por menos más, la integral del coseno de x, que es así, sé cuál es. Eso es seno de x, la integral. Esa es de tabla, es directa. Entonces me queda así, menos x coseno de x más seno de x más una constante, como para darle siempre la más general de las funciones. Y ahí ya obtuve la integral de mi función original. A esta no la sabía integrar. Sin embargo, cuando apliqué este método, obtuve esta integral que sí me quedó inmediata y fácil de integrar. Ese es el espíritu
de este método. Veamos otro ejemplo. Supóngase que tengo esto. La integral del logaritmo natural de x diferencial x. Bueno, yo voy a escoger a u como logaritmo natural de x. Y a lo que me queda el resto va a ser mi diferencial de b, que básicamente acá es solo el diferencial x. Me hago el mismo esquemita este de u diferencial u y b diferencial de b, ¿sí? U es logaritmo natural de x. Diferencial u, tengo que derivar esto. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, diferencial x, me va a quedar. Y el diferencial de b, yo dije que era igual al diferencial x. La integral de esto es x, simplemente. Bien, una vez que tengo estos elementos, u diferencial u, b diferencial de b, reemplazo en la fórmula de arriba y me va a quedar que la integral de logaritmo natural de x diferencial x es igual a u por b, que es logaritmo natural de x por x, menos la integral de b diferencial u, x por 1 sobre x diferencial x. Y acá se me cancelan las x y me queda la integral de diferencial x básicamente. Y la integral del diferencial x es lo que hice acá, me da x. Entonces me queda x logaritmo natural de x menos x. Puedo sacar si quiero factor común x entre estos dos y me queda x por logaritmo natural de x menos 1 más la constante aditiva. Y acá ya obtuve la integral del logaritmo. Ven que a simple vista uno no podría adivinar que esto es lo que tiene que derivar para obtener simplemente el logaritmo natural. Bien, y acá hay un último ejemplo que los dejo que lo vean, después pueden poner pausa y fijarse cómo es, pero el espíritu es el mismo. Entonces estos son los dos métodos de integración más importantes, más básicos que uno suele ver. Y como les digo, con esto ya tienen una noción de lo que son las integrales, al menos para poder calcularlas y entender su interpretación. Después hay un montón de teoremas y de ejercitación al respecto, pero esto es por lo menos lo más elemental del tema.